Los 31 objetos más peligrosos de la historia. Existen múltiples peligros, desde amenazas obvias y ruidosas, hasta riesgos sorpresivos, sutiles, encubiertos y aparentemente inofensivos, pero letales. Algunos pueden dañar instantáneamente o en cosa de minutos, horas o días, mientras que otros pueden hacer su trabajo mortal en semanas, meses o años. Algunos formaban parte de la ignorancia sobre los peligros que entrañaban distintos materiales, y muchos otros fueron creados por la inteligencia humana con el deliberado propósito de destruir. Pero lo que este grupo de objetos o situaciones tiene en común es que recuerda que hay matices de peligros en todas partes y que estos pueden llegar por aire, tierra y agua, o desde las profundidades del organismo humano y que, siendo mortales, a menudo resultan fascinantes. Hoy conoceremos un poco de todo, desde los riesgos que acechaban a un pueblo típico norteamericano en el siglo XIX, que pudiera ser mexicano, argentino, europeo o de cualquier otro país o región, hasta los grandes peligros globales que atañen a toda la humanidad. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El objeto que si lo miras por 300 segundos, te mueres. La pata de elefante o pie de elefante de Chernóbil es una masa de corio extremadamente radiactiva que se formó durante abril de 1986 en la ciudad ucraniana. Fue descubierta en 1986 debajo del reactor número 4 de la central nuclear y su nombre proviene de su rugosidad, forma y apariencia similar a la de una pata de elefante. Ha penetrado al menos 2 metros a través del hormigón, pero desde 2016 no se mueve. De alcanzar las aguas subterráneas, podría causar un escape catastrófico de sustancias radiactivas hacia las lagunas cercanas. Un ser humano que se sitúa a 1 metro de distancia de la pata de elefante y reciba su dosis de radiación durante 300 segundos, en medio minuto sufrirá mareos, en 2 minutos empezará a tener hemorragias internas y erupciones en la piel, y en 2 días estará muerto. Número 2. ¿Qué es el núcleo del diablo? El núcleo del diablo fue el nombre que recibió una esfera de plutonio que estuvo involucrada en 2 muertes por exposición a dosis de radiación extremas, cuando los científicos comprobaban la naturaleza fisible de los artefactos nucleares de prueba durante los comienzos de la era atómica. Era una masa subcrítica, es decir, una cantidad de material fisionable incapaz de sostener una reacción en cadena, con un diámetro de casi 9 milímetros, similar a una pequeña canica, pero de 6,2 kilogramos de peso. Los 2 accidentes mortales ocurrieron en el laboratorio de Los Álamos, en Nuevo México, el 21 de agosto de 1945 y el 21 de mayo de 1946, en ambos cuando se pretendía demostrar experimentalmente lo cerca que el núcleo estaba de la criticidad necesaria para la reacción en cadena. En ambas ocasiones el núcleo se puso inesperadamente en modo crítico, y los físicos Harry Daghlian en el primer accidente y Louis Slotin en el segundo recibieron letales dosis de radiación, muriendo días después. Harry Daghlian, un estadounidense de 24 años, sobrevivió 25 días a la exposición, mientras que Slotin, un canadiense de 35 años, murió 9 días después de quedar expuesto. Número 3. La ametralladora Maxim. La ametralladora Maxim es un arma accionada por retroceso, creada por el inventor estadounidense Hiram Stevens Maxim en 1884. Fue la primera ametralladora totalmente automática del mundo. El historiador británico Sir Martin John Gilbert calificó a la ametralladora Maxim como el arma más asociada con la conquista imperial, por su amplia utilización durante la dominación de África por parte de las potencias coloniales europeas. Contó con uno de los primeros sistemas de disparo por retroceso de la historia. La energía del retroceso, que actúa sobre el bloque de cierre, se utiliza para expulsar cada cartucho usado e insertar el siguiente. La ametralladora Maxim también fue ampliamente utilizada durante las guerras indias norteamericanas, la guerra ruso-japonesa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y conflictos posteriores.
El diseño de Maxim tuvo una gran influencia en el desarrollo de las siguientes ametralladoras y tiene múltiples derivados y variantes. Número 4. Plantas venenosas. Cuando la gente piensa en especímenes peligrosos, a menudo se imagina serpientes de cascabel o escorpiones, pero varios museos de historia natural del mundo albergan colecciones de plantas que pueden hacer mucho daño. Uno de estos ejemplares es el Econium maculatum, una especie herbácea que crece en terrenos baldíos, orillas de caminos y escombreras, que podría confundirse con una planta inofensiva si no se sabe que su nombre común es cicuta y que estuvo detrás de la muerte de Sócrates. La parte más letal de la cicuta es la raíz. Otras especies vegetales peligrosas son la belladona, el acónito, la arveja rosa y las semillas de ricino, de la que se extrae la ricina. Este potente tóxico fue aislado por primera vez en 1888 y representa aproximadamente el 5% en peso de las semillas de ricina. Número 5. El dispositivo piezoeléctrico radiactivo de Marie Curie. En 1921, Marie Curie se encontraba en una gira institucional por Estados Unidos y en Pensilvania le regaló al Colegio de Médicos de Filadelfia un aparato piezoeléctrico fabricado por Pierre Curie, su esposo y principal colaborador. Fue el primer instrumento diseñado para medir la radiactividad, con el problema de que también era radiactivo. Todo en el laboratorio Curie, lápices, papel, escritorio, era radiactivo. No entendían los protocolos de seguridad. Usaron radio durante años y años. Fueron los días felices entre el momento en que se descubrió el radio y el momento en que se dieron cuenta de que esto podía matarlos. Recuerda Anna Doty, curadora del Museo Mütter de Filadelfia, donde se conserva el dispositivo. Estuvo durante décadas en una caja hasta que en los años 1980 alguien preguntó si todavía era radiactivo. Le pasaron un contador Geiger y efectivamente todavía emitía radiactividad. Número 6. Cohete B-2. No es de extrañar que el Museo Imperial de la Guerra de Inglaterra conserve una amplia colección de armas pasadas. Una de ellas es un cohete B-2, diseñado por el brillante ingeniero alemán Werner von Braun para la maquinaria de guerra alemana del Tercer Reich. Curiosamente, el enorme cohete exhibido en el Museo de Londres se encuentra a pocos metros de un edificio de apartamentos en el que los explosivos que portaba mataron a 43 personas en 1945. Los cohetes B-2 de casi 14 metros de longitud eran cruelmente ingeniosos en su velocidad y sigilo. Propulsados por alcohol y oxígeno líquido, los misiles llegaban sin ser vistos ni oídos, cargados con 1 tonelada de explosivos. Unos 1.054 de ellos impactaron Gran Bretaña entre septiembre de 1944 y marzo de 1945, causando muerte y destrucción. Número 7. Papel tapiz de arsénico. Durante años, el papel tapiz pintado de verde estuvo de moda en Gran Bretaña, aunque tenía la frustrante costumbre de desteñirse o de estropearse hasta adquirir un tono amarronado. Sin embargo, en 1775, el químico sueco Carl Wilhelm Scheele ideó un pigmento verde que seguía brillando incluso después de que el resto del diseño había envejecido, hasta convertirse en un contorno fantasmal. Desafortunadamente, el compuesto que permitía esa alta durabilidad y brillo era peligroso, ya que el papel estaba plagado de arsénico. El riesgo de envenenamiento no se limitaba a lamer o mordisquear el papel pintado. Según Gregory Heringshaw, conservador de la sección de revestimiento de paredes del Museo de Diseño Smithsonian, las toxinas se liberan principalmente cuando se manipulan, enrollados o desenrollados, o cuando se pega la parte posterior. Número 8. El cerebro de una persona muerta de un derrame cerebral. El Museo de Enfermedades Humanas, situado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, Australia, conserva 2.000 muestras de tejido de hasta un siglo de antigüedad. Algunas de estas muestras todavía suponen riesgos potenciales. Tenemos enfermedades priónicas, como la enfermedad de las vacas locas, que todavía pueden ser virulentas. También tenemos una muestra de amianto, que es un importante contribuyente al mesotelioma canceroso y otras enfermedades muy graves, señala Dean Lovett, responsable del área educativa del museo. Otras muestras no son riesgosas para las personas que las manipulan, pero dan testimonio de la ubicuidad de los peligros cotidianos. Un pulmón enfermo, por ejemplo, ilustra los efectos nocivos del tabaquismo. Un corte de tejido cerebral muestra la hemorragia que sufrió una mujer de 57 años como consecuencia de un ictus.
Número 9. Anteojos que disparan arsénico. El Museo Internacional del Espionaje en Washington, D.C. está lleno de ejemplos curiosos de artilugios aparentemente inofensivos, pero letales, como un estuche de lápiz labial que puede convertirse en una pistola de 4.5 milímetros. Unos anteojos podían guardar un secreto mortal. En una situación de apuro, un espía podía manipular uno de los extremos de las gafas y liberar una dosis letal de cianuro. Este tipo de dispositivos formaban parte del arsenal de varios servicios secretos de información del mundo, pero el Museo Internacional del Espionaje atribuye los anteojos que disparan cianuro a la CIA. Los artefactos o herramientas de espionaje se crean intencionalmente para que no se pueda rastrear su paradero, ni rastrear a sus dueños originales, dice Alisa Brand, coordinadora de marketing de la institución. Los museos más importantes autentican sus piezas consultando a expertos de la CIA, el FBI, la KGB y otras instituciones policiales y de espionaje. Número 10. El libro del asesino. En 2008, una casa de subastas alemana puso en venta un falso libro del siglo XVII que ocultaba una serie de venenos. En el interior había 11 compartimientos pequeños, cada uno etiquetado con el nombre de una planta venenosa, así como un pequeño frasco verde y un dibujo de un esqueleto. Los compartimientos estaban vacíos y aún no se han realizado pruebas para encontrar posibles restos de veneno, pero se especula que el libro pudo ser una herramienta de trabajo de un asesino. Como se supone que perteneció a una época en la que venenos y medicinas se confundían, también pudo pertenecer a un curandero. Sin embargo, en 3 de los compartimientos se menciona cicuta, acónito y laurel euforbio, que son muy tóxicos y que usualmente no se utilizaban con fines medicinales. Número 11. Bacterias mortales. En 2017 fue descubierto en el noroeste de Turquía un esqueleto de 800 años de antigüedad, perteneciente a una mujer embarazada, de aproximadamente 30 años de edad, que presentaba 2 nódulos calcificados debajo de las costillas inferiores. Cuando los nódulos fueron analizados, los investigadores encontraron que contenían las bacterias Staphylococcus, Saprophyticus y Gardnerella vaginalis. La primera es causa frecuente de infecciones del tracto urinario en mujeres y uretritis en varones. La segunda es un agente infeccioso relacionado con la enfermedad llamada vaginosis bacteriana, que se caracteriza por una pérdida de equilibrio en la microbiota saprofita regular de la vagina. Es probable que las bacterias fueran las causantes de la muerte de la mujer. En el ADN antiguo, por lo general, solo sobrevive menos del 1% en el registro arqueológico. En este caso, la mayor parte del ADN recuperado procedía de las bacterias. Número 12. Libros fatales. Casualmente se descubrió que 3 libros de la biblioteca de la Universidad del Sur de Dinamarca contenían niveles letales de arsénico. Los libros de entre los siglos XVI y XVII tratan de diversos temas históricos. Muchos libros de esta época eran encuadernados incorporando hojas de obras anteriores, como por ejemplo, copias de antiguas leyes romanas. Los investigadores encontraron rastros de una pintura verde que resultó ser a base de arsénico en dosis letales. En siglos pasados, el arsénico era ampliamente utilizado para fabricar pinturas de un verde intenso, antes de descubrirse sus propiedades venenosas. Se cree que el arsénico fue utilizado en los libros para protegerlos de los insectos, ya que el compuesto tóxico no estaba presente en la tapa, por lo que no era decorativo. Número 13. Moda peligrosa. Durante la época victoriana, el arsénico fue profusamente utilizado para teñir telas, vestidos y tocados. En 1861 murió una joven empleada de una tienda que elaboraba flores artificiales para tocados, y las investigaciones concluyeron que cada adorno contenía arsénico suficiente como para intoxicar a 20 personas. Un vestido de gala podía contener hasta 900 gramos de arsénico, de los cuales 60 gramos podían difuminarse en la noche de su estreno. Considerando que 5 gramos son letales para un adulto, el hallazgo resultó sumamente preocupante. El circuito de potenciales afectados incluía el personal que confeccionaba el vestido, la dama que se lo ponía y las personas que estaban cerca de ella. Las más afectadas eran las costureras por su exposición continua y cercana al veneno, y varias murieron o enfermaron gravemente. Uno de estos vestidos venenosos se exhibe en el Museo del Castillo de York y es manipulado con guantes y otros elementos de protección por el personal. Número 14. Sombreros locos. El único producto que hacía los atuendos peligrosos en el pasado no era el arsénico. Los fabricantes de sombreros de los siglos XVIII y XIX
Lavaban con una solución de nitrato de mercurio las pieles de conejos y liebres que utilizaban para hacer fieltro. Este tratamiento ayudaba a separar la piel del pelaje, pero la disolución y sus vapores eran altamente tóxicos. Fue así como los síntomas psicológicos asociados con el envenenamiento por mercurio inspiraron la expresión inglesa "mad as a hater" o loco como un sombrerero. Curiosamente, los usuarios del accesorio no resultaban perjudicados porque eran protegidos por el forro, y el uso de los accesorios nunca se prohibió hasta que las piezas de fieltro pasaron de moda. El envenenamiento por mercurio empieza con temblores y babeos incontrolados y deriva en la pérdida de dientes, problemas cardiorrespiratorios, paranoia extrema, alucinaciones y la muerte. Número 15. Vestidos de cinabrio. En 2018 fueron encontrados en el Cerro Esmeralda, en el norte de Chile, unas tumbas de entre los años 1399 y 1475, que contenían las momias de una niña de unos 9 años y de una joven de cerca de 18 años. Estaban lujosamente vestidas y adornadas, incluyendo una ropa de un rojo brillante. Los análisis permitieron establecer que el tono rojo no provenía de mineral de hierro, como era usual en la época, sino que los confeccionadores habían utilizado cinabrio, un mineral formado por un 85% de mercurio. Lo extraño era que la mina de cinabro más cercana se encontraba al norte de Lima, Perú, a más de 1.600 kilómetros de distancia, por lo que se supuso que se trataba de un enterramiento muy importante. Posiblemente el cinabrio fue utilizado para mantener alejados a los ladrones de tumbas. Número 16. Flechas con un veneno milenario. Envenenar las puntas de las flechas es una práctica común, utilizada en todo el mundo. Por ello, cuando el Museo Victoria y Alberto de Londres recibió en 1880 una remesa de artículos de la Compañía de las Indias Orientales, no se sorprendió con una nota que indicaba que las puntas de unas flechas estaban envenenadas. Sin embargo, cuando fueron examinadas recientemente, se encontró que el veneno no solo continuaba activo, sino que seguía siendo capaz de matar a alguien y podía conservarse por 1.300 años. Las flechas procedían de Assam, India, y de la etnia Karen de Birmania, que utilizaba flechas envenenadas para cazar animales para alimentarse. El veneno procede de la savia o de las semillas trituradas de unos árboles locales y se unta en la punta de la flecha. Si llega al torrente sanguíneo, provoca parálisis, convulsiones y paro cardíaco. Número 17. Anillo mortal. En 2013 fue descubierto en el Cabo Cailacra, al norte de la costa de Bulgaria, en el Mar Negro, un anillo con un pequeño recipiente que se utilizaba para guardar algo. De las más de 30 piezas de joyería encontradas, esta era la única con este discreto compartimiento. Se cree que se utilizaba para dispensar un veneno, ya que tenía un pequeño orificio lateral por el que se podía verter un material venenoso en la bebida de la persona a envenenar, posiblemente en medio de un banquete o una fiesta en la que ya todos estuvieran pasados de tragos. Fue fechado en el siglo XIV y quizá perteneció a Dobrotitsa, un gobernante noble al que se le acumulaban a su alrededor los cadáveres de personas de alto rango, por razones inexplicables. Número 18. El equipo de fútbol americano Golden Tornado de Storer College. Storer College fue una universidad históricamente afroamericana en Harpers Ferry, Virginia Occidental, que estuvo abierta entre 1867 y 1955. Fue un ícono nacional de Estados Unidos para las personas de color en la ciudad donde, según el célebre reformador social y abolicionista Frederick Douglass, comenzó el fin de la esclavitud estadounidense. Fue una institución única cuyo enfoque cambió en varias ocasiones, resultando difícil encajarla en alguna categoría. Incluso llegó a admitir estudiantes blancos cuando esto estaba prohibido legalmente en Virginia Occidental y otros estados. Storer College tenía un temible equipo de fútbol americano formado por afroamericanos, el Golden Tornado, fundado en 1922, muchos de cuyos jugadores habrían hecho palidecer la agresividad y habilidad en la cancha de muchas estrellas de color de los equipos integrados de la NFL. Número 19. Las picas de John Brown. John Brown fue un líder abolicionista estadounidense, nacido en Torrington, Connecticut, el 9 de mayo de 1800. De fuertes convicciones religiosas, creía que era un instrumento de Dios para dar el golpe de gracia a la esclavitud estadounidense, tarea que consideraba una obligación sagrada. Alcanzó resonancia nacional por su abolicionismo radical y por su lucha en Bledin, Kansas, pero finalmente fue capturado y ejecutado por ahorcamiento después de una incitación fallida a una rebelión de esclavos
en Harper's Ferry, antes de la Guerra Civil estadounidense. Brown creía que cada afroamericano debía estar armado con una pica, mucho más barata que un arma de fuego y además fácil de ocultar y de transportar. A pesar de lo arcaicas, las picas infundían gran temor y se convirtieron en símbolo de las luchas de Brown. Número 20. Animales domésticos. Las enfermedades eran un peligro común en los hogares del siglo XIX, y mantener la casa limpia era esencial para una familia sana. Sin embargo, cuando la vaca de la que la familia obtenía leche y elaboraba mantequilla y queso estaba en el porche trasero, podía haber problemas. Aunque las familias de Harper's Ferry y otros pueblos estadounidenses solían mantener cerca a sus gallinas, cabras, cerdos y vacas, las ordenanzas locales prohibían que los animales domésticos corretearan libremente por las calles. De hecho, cada hogar solo podía tener un perro, ya que los caninos se habían convertido en una molestia. Las leyes locales contra el mantenimiento de animales en corrales estrechos o vagando libremente formaban parte de los esfuerzos por abordar los problemas de salud y saneamiento. Número 21. El artilugio mecánico de Alfred Burton. En el siglo XIX, Alfred Burton y sus 3 hijos, Henry, Warren y William, se dedicaban a la joyería y la reparación de relojes en Harper's Ferry y Charlestown. El 5 de noviembre de 1878, el semanario Spirit of Jefferson publicó una nota que hablaba de lo siguiente: un extraño artefacto mecánico en el escaparate de su tienda, del que colgaban media docena de relojes, algunos de ellos antiguos relojes familiares, tan grandes y robustos como los holandeses, llenos de cerveza lager, algunos tan pequeños como monedas de 10 centavos, como pequeños bebés siguiendo a sus gordos papás. Y este artefacto seguía girando continuamente, sin variación, sin control, sin cambio de hora. Los ciudadanos están empezando a quejarse de esto. Dicen que está teniendo un mal efecto en el cerebro de las personas, que se ven obligadas a mirar por el escaparate. El pobre Burton fue públicamente reprendido por llevar la última tecnología a la ciudad. Número 22. Las chispas de las locomotoras. Los periódicos de Harper's Ferry informaban con regularidad sobre los incendios en la ciudad. Era muy peligroso vivir cerca de una fábrica de armas que tenía fuegos encendidos todo el día, así como de una vía férrea cuyas locomotoras circulaban emitiendo chispas por la combustión del carbón, cerca de casas, graneros y eniles. Las chimeneas eran otros componentes de las viviendas con las que había que tener cuidado. A menudo los incendios no eran accidentales, sino provocados, como cuando las tropas federales incendiaron la ciudad antes de abandonarla en 1861, incluyendo el arsenal, para que los confederados no pudieran beneficiarse de las armas y municiones que quedaban. Número 23. Tabaco. A pesar de que en 1604 el rey de Inglaterra, Jaime I, había objetado el consumo de tabaco, fumar en pipa era una práctica común en las casas y tabernas de Harper's Ferry, aunque a muchos no les gustara el hedor del humo. En su tratado contra ataque al tabaco, Jaime I había dicho: fumar es una costumbre repugnante para la vista, odiosa para la nariz, dañina para el cerebro y peligrosa para los pulmones. Sin embargo, se reconocía más el peligro de ser un fumador pasivo en una habitación, sin ventilación, que el de fumar con regularidad. A pesar de que muchas figuras públicas hablaban contra el tabaco, a los habitantes de Harper's Ferry les encantaba fumar, a juzgar por la cantidad de pipas de arcilla que se han encontrado en los sitios arqueológicos. Número 24. Los orinales. Hasta bien entrado el siglo XX, las casas de Harper's Ferry y muchos otros pueblos estadounidenses carecían de servicios sanitarios interiores y contaban con letrinas exteriores. Estas localidades aún estaban muy por detrás de la tendencia iniciada a finales del siglo XIX de instalar plomería interior para crear un ambiente sanitario fácilmente accesible, especialmente por las noches. Donde no había sanitario interior, se usaba un orinal para recoger los orines y heces fecales evacuadas por las noches, y los estudios arqueológicos del Parque de los Excrementos de los Retretes de la ciudad revelan que sus habitantes estaban acogotados por los parásitos intestinales. Estos desechos recogidos por las noches eran utilizados para fertilizar huertos familiares o simplemente se arrojaban a los patios o las calles. Número 25. Píldoras de mercurio. Hasta bien entrado el siglo XX, la gente de los pueblos atendía sus dolencias visitando al boticario, fuera un simple caso de parásitos intestinales o algo más grave como tuberculosis, fiebre tifoidea o cólera. Los remedios rápidos solían contener tanto alcohol
que si no curaban, al menos aseguraban un rato de relax con cierto grado de embriaguez. Uno de los remedios más comunes eran las píldoras Blue Mass, elaboradas con cantidades variables de glicerol, miel de rosas y malvavisco, y cuyo ingrediente principal era el mercurio. Con una de estas píldoras azules, una persona ingería 100 veces más la cantidad diaria de mercurio recomendada, y los envenenamientos por el metal no eran extraños. Número 26. Inundaciones. El lema del pueblo de Harper's Ferry bien pudo haber sido: siempre esté preparado para una inundación. Fundado en 1733 por Peter Stephens, cerca de The Point, área donde se unen los ríos Potomac y Shenandoah, su fundador abrió un ferry desde Virginia, ahora Virginia Occidental, hasta Maryland a través del río Potomac. Con tanta agua durante el siglo XIX, se produjeron 5 grandes inundaciones en la localidad, que alcanzaron las puertas del fuerte John Brown, también conocido como el cuartel de guardia de la Armería de los Estados Unidos y el Cuerpo de Bomberos. Las puertas del fuerte continúan siendo testimonio de la ardua lucha de los residentes de Harper's Ferry contra las inundaciones. Número 27. Caballería de choque. Pocos avances militares modificaron la forma de hacer la guerra en Europa, tanto como el surgimiento de la caballería de choque. La irrupción del caballero montado fue el resultado de una sucesión de innovaciones tecnológicas a lo largo de los siglos, que comenzaron con la invención de la silla de montar de guerra, el bocado o embocadura para controlar al animal y la herradura para protegerles los cascos y pezuñas, y culminaron con la armadura personal para colocar al caballero armado en la cúspide de los campos de batalla. Número 28. Fuego griego. El famoso comediante George Carlin dijo una vez: «Vaya, me encantaría prender fuego a esa gente de allí, pero estoy demasiado lejos para hacer el trabajo. Ojalá tuviera algo que les lanzara llamas». Los primeros en conseguir algo como lo que deseaba Carlin fueron los bizantinos, que atacaban las flotas de barcos enemigos con un fuego de fórmula secreta que no se apagaba ni siquiera sobre el agua. Este fuego griego fue la principal ventaja tecnológica militar del Imperio Romano de Oriente durante varios siglos. Número 29. Submarino. Los primeros submarinos eran mucho más letales para sus propias tripulaciones que para sus enemigos. Sin embargo, fueron mejorando, y durante la Primera Guerra Mundial, todas las potencias navales contaban con submarinos en sus flotas, aunque los de los alemanes fueron los que más daños causaron, si bien no pudieron impedir la derrota del Imperio Alemán. Los del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial casi cortaron la vital conexión marítima entre Estados Unidos y el Reino Unido. Número 30. Armas nucleares. Las armas atómicas son el máximo elefante en la habitación cuando se habla del armamento más letal de la historia. La proliferación de armas nucleares ha proporcionado a la humanidad la capacidad de infligirse a sí misma el tipo de evento de extinción que antes solo estaba reservado al impacto de un asteroide o a una mega erupción volcánica. Después del pavor provocado por Estados Unidos con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, los ingenieros rusos dijeron que con solo un misil Satán II se podría arrasar un área del tamaño de Francia o de Texas. Número 31. Armas biológicas. A lo largo de las guerras, las enfermedades han cobrado más bajas que los combates, pero introducir intencionalmente agentes infecciosos en el campo de batalla lleva la contienda a otro nivel de horror. La Convención sobre Armas Biológicas tenía por objeto limitar el desarrollo y el almacenamiento de agentes de este tipo, pero se reveló que la Unión Soviética había participado en un programa clandestino masivo desde el mismo momento que firmó el tratado en el año de 1972. La guerra biológica puede ser usada por estados-nación o por grupos no nacionales. Cualquiera que la use pasa a ser calificado como un estado o un grupo bioterrorista. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 31 objetos más peligrosos de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.